a procurar de manera activa a la paz. Debemos de seguir la paz con todos, ¿sí?, en cuanto dependa de nosotros, porque habrá gente que, aunque tú quieres estar en paz, ellos te tiran, ¿verdad? Y están ahí, ¿verdad? Como cuchillito de palo. Pero en cuanto dependa de nosotros, hermanos, debemos estar en paz con todos los hombres, con todos los hombres. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos. Y mire cómo este versículo 14 en el capítulo 12 de Hebreos hace mucha referencia al versículo 8 que vimos la semana pasada, que hablaba los de limpio corazón. Si usted se recuerda, los de limpio corazón, una de las características a las cuales nos llevaba a esa limpieza de corazón era hacia la santidad, ¿se acuerdan? Bueno, mire cómo dice Hebreos 12, 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el ser pacífico, hermanos, cabe también señalar, estamos hablando acerca de los pacificadores. El ser pacífico es una obra divina, ¿no? No nos levantamos un día y decimos: hoy se me antoja ser pacífico, ¿verdad? Aunque me tire bronca mi mamá, mi esposo, mis hijos, yo voy a ser pacífico. No, esta paz significa o tiene que ver con la reconciliación, y Dios es el autor, hermanos, de la paz y de la reconciliación. Es más, la paz es parte del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, en fin. Pero también la paz, de acuerdo a Romanos 14, 7, es una de las tres marcas del reino de Dios. Dice Romanos 14, 7, pues en Nueva Traducción Viviente: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. ¿De qué se trata? Sino de llevar una vida de amor, es decir, bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es parte del sello que ustedes y yo debemos de traer. Y a lo largo del mensaje ahorita, hermanos, vamos a ir viendo cómo el Señor nos va acercando de tal manera que nos tenemos que definir, ¿sí?, si somos pacificadores o no lo somos. Ahora, el diablo siempre va a tratar con calumnias, con chisme, etc. Tratar de dividir en primera instancia nuestra vida, nuestra familia, pero también hacia la iglesia, ¿no? Hoy en día, usted lo podrá ver, hay países que tienen guerras intestinas, internas, solamente por poder o por motivos muy personales, ¿sí? Sin embargo, como hijos de Dios, ustedes y yo, nuestro llamado está determinado a pacificar. Y ahorita vamos a ampliar un poquito más en cuanto a esto. Solo quiero decirles, antes de entrar al tema, que esta paz que Dios nos ha dado, ¿sí?, es una paz que no fue dada a un precio cualquiera, sino fue dada por precio de sangre. De manera que al nosotros venir al Señor y arrepentirnos, Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, ¿sí? Y cuando nosotros, es lo que Jesús en Mateo capítulo 18 también nos enseña: si alguien viene y quiere, te afrenta o viene contra ti, bueno, perdónale, si es que él se arrepiente. Y cuando vemos Mateo 18, en este orden que Dios ha establecido dentro de la iglesia, el perdón viene una vez que el pecador se arrepiente. Hay quienes dicen: es que aunque a mí me haya hecho lo que sea, no importa, yo lo perdono. Está bien, qué bueno que lo perdonas, pero la Biblia nos insta a señalar el pecado. Y esa parte de señalar el pecado tiene que ver con ser pacificador. Y suena como que choca, ¿verdad?, el concepto de la idea, pero ahorita vamos a tratar de ampliarlo. Entonces, el primer punto aquí es: ¿qué eres? ¿Qué somos? ¿Pacificadores o somos pacifistas?
Como lo mencionábamos antes, después de la pureza de corazón que hablábamos la semana pasada en el verso 8, ahora llega esta exigencia para nosotros como creyentes. Bienaventurados, altamente bendecidos, aquellos que son pacificadores. El discípulo, hermanos, de Jesucristo debe de ser puro para con Dios, como lo veíamos la semana pasada, pero pacificador en sus relaciones humanas, o en su relación con los demás. Por ejemplo, miren lo que dice el capítulo 3 en la carta a Santiago, Santiago 3, 17 y 18. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, esa sabiduría es pacífica. También es amable, Santiago 3, 17. Es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, sin dudas, ni hipocresías o falsedades. Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, esta bienaventuranza, algunos lo han interpretado cuando dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Han interpretado esta paz como una paz consigo mismo, ¿sí? Y es bienaventurado aquel que tiene paz consigo mismo. Aunque su vida está hecha un desorden, él puede decir: bueno, yo estoy en paz conmigo, me gusta como soy, aunque seas drogadicto, alcohólico, homosexual, y ahí tú puedes decir toda la lista, pero a lo mejor eso es lo que a ti te llena, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. Tampoco se refiere a una conciencia tranquila, porque ¿qué de los que tienen ya la conciencia cauterizada? Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo es bueno, ¿sí? Esta clase de paz no tiene que ver con esto. De manera, hermanos, que hay quienes, y vamos a ver esta diferencia entre ser pacificador y ser pacifista, abogan más a favor de la pasividad, por ejemplo, y la no violencia. Y puede ser que tenga cierta razón. Usted los podrá haber visto en alguna manifestación, ¿no? Que inclusive ellos manifestaban, tomaban las calles y decían: nada más que no hagan desmanes, por favor, no hagan desórdenes, tranquilo, vamos a protestar pacíficamente, ¿sí? Ahora, esta palabra pacificador, en el griego eirenopoios, perdón, el acento va en la O, eirenopoios, tiene otras connotaciones u otros significados, ¿sí? En el texto original, pacificador en el griego significa los que hacen la paz. Y esta paz, hermanos, es una necesidad urgente que el hombre tiene, ¿sí? De hacer la paz con Dios. Hay hombres y mujeres que ahorita pudieran tener todas las riquezas, o pudieran tener lo que para ellos pudiera significar la felicidad, pero sin embargo, si ellos no tienen paz con Dios, va a llegar un momento en que tocarán fondo y lo necesitarán. Y es ahí donde usted y yo debemos de entrar como pacificadores. El ser pacificador nada tiene que ver con ser pasivo, ¿sí? Porque la pasividad, hermanos, se puede manifestar o se puede mostrar como alguien que es cómodo, ¿sí? O como alguien que no quiere meterse mucho en los problemas de alguien más. Sin embargo, y usted y yo lo podemos ver, hay virtudes cristianas como la mansedumbre, la humildad, el amor, la benignidad. Son virtudes que la Biblia misma nos enseña a que debemos mantener la calma en los momentos aún digamos, ríspidos, ¿no? Porque es ahí donde debe de emanar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, hay personas que se consideran pacíficas, ¿sí? No pierda de vista la comparación. Pacificadores o pacifistas, ¿sí? Hay quienes piensan ser pacíficos, ¿sí? O pacificadores, pero nunca se ven envueltos en conflictos.
Ah, pastor, pero entonces lo que usted quiere decir es que me tengo que meter en problemas para ser pacificador. No precisamente, no precisamente. Pero este tipo de personas que no son pacificadores, sino que son pacifistas, rehuyen los conflictos, ¿sí? Inclusive rehuyen toda confrontación para no tener problemas con nadie más. Y a veces esto lo vemos en la iglesia, o en la casa, o en la familia. No quieren molestarse, ya sea por pereza, y dicen, ay, no, me da flojera ir a decirle a este que está mal, o por cobardía. No, después me lo voy a echar encima, o pues sentirse inhibidos. ¿Qué le digo? ¿Cómo lo confronto, verdad? No quieren molestarse y prefieren huir, prefieren esconderse, prefieren fingir que no pasa nada, aunque la persona a la cual deben de ellos de confrontar, ¿sí?, está yendo en una escalera que le lleva a la condenación y a la muerte eterna. Confunden la pasividad con la paz, ¿sí?, y el conformarse con el ser pacificador. Sin embargo, ahorita vamos a ampliar un poquito más en cuanto a esto. La paz en la Biblia, hermanos, esta paz que la Biblia se califica de bienaventurada, altamente bendecida, escuchen bien lo que le voy a decir, no resulta de evadir los problemas. Ay, pastor, entonces, ¿voy a tener que tener problemas siempre? Bueno, de usted va a depender si quiere ser un pacificador, bienaventurado, no solamente ser alguien que ve los problemas y le saca la vuelta, cierra sus ojos o se voltea como si nada pasara. Porque la consecuencia, hermanos, de una actitud pacificadora tiene que ver con decidir enfrentar los problemas, de luchar contra ellos y de vencerlos por medio de la palabra de Dios. Porque mire, lo que exige esta bienaventuranza no es la aceptación pasiva de decir, ay, pues sí, pues sí está mal, ¿verdad? Pues que Dios le ayude, ¿no? Sino que a nosotros, hermanos, nos invita. Y yo no sé cómo usted lo vaya a ver, ¿verdad?, o cómo lo vaya usted a percibir, pero nos invita a enfrentar el mal para hacer la paz justamente, aunque ello signifique luchar. Y voy a ser un poquito más claro más adelante, pero esto tiene que ver, hermanos, con el hecho de nosotros, por ejemplo, exhortar a alguien, oír y decirle a alguien, ¿sabes qué? Si tú continúas tu vida así, vas a terminar de manera terrible. Y si la muerte te alcanza, tu vida va a estar lejos del Señor en la eternidad, en un lugar que se llama infierno. ¿Qué creen ustedes que la gente pudiera decir? ¿Cómo la gente pudiera aceptar eso? Ahora sí me entiende por qué hay más pacifistas que pacificadores. Porque el pacificador lo que quiere es que este hombre tenga paz con Dios. Así como usted y yo un día no teníamos paz con Dios, éramos rebeldes, ¿sí?, y hacíamos de nuestra vida lo que queríamos. Sin embargo, cuando Él vino a nuestra vida y nos mostró nuestra condición, es en ese momento en donde el príncipe de los pacificadores dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Y es eso mismo, hermanos, lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, ser pacificadores, no pacifistas, ser gente que confronte el pecado, en amor, claro, en amor, en gracia delante de Dios, el lado A y el lado B, ¿verdad? Tenemos un Dios que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también tenemos un Dios que es justo, que no va a tolerar el pecado, ¿sí?, que lo va a juzgar un día, ¿sí? Y tenemos que decirle a la gente eso, para que vea el lado tierno, amoroso, misericordioso de Dios, pero también el lado justo en cuanto a la ira de Dios. Y en función de eso, que cada quien tome su propia decisión. Pero usted y yo siendo, ¿qué? Pacificadores. Ahora, miren, yo deseo y es mi oración que este lugar, esta iglesia, así como
pastoreamos también en Monterrey, es un lugar lleno de pacificadores, ¿sí? De hombres y mujeres. Miren, hermanos, su problema y mi problema nadie lo podía arreglar. El único que pudo arreglar nuestra condición de pecado fue Cristo. ¿Y sabe contra qué se enfrentó? Contra la misma muerte. Puso su vida en rescate de ustedes. ¿Nos está pidiendo Cristo eso ahorita? No, créanme que no hemos padecido hasta la sangre, hermano, gracias a Dios. Pero sí nos dice el Señor que si queremos ser llamados hijos de Dios, debemos de ser pacificadores. Ahora, el segundo punto tiene que ver en cuál es la relación entre los pacificadores y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender un poquito el sentido de este versículo 9, cuando Cristo dice: bienaventurados los pacificadores, o los que proveen de esta reconciliación, necesitamos tener en cuenta tres factores. El primero es: ¿cuál es el significado original de la palabra que se traduce para pacificadores? La palabra, ya se la dije ahorita, es eirenopoios, perdón, se me va el acento. Y significa que son aquellos que procuran la paz, ¿sí? Y que están dispuestos en muchas ocasiones a ceder, a soportar, a perdonar, pero también a conciliar la paz y allanar las diferencias. Usted podrá encontrar gente que se está peleando y se deschonga, y pues usted llega y dice: a ver, ¿por qué discutir si se puede arreglar a golpes? No diga eso. Sino que usted llega y trata de dirimir, trata de allanar en primera instancia, bajar los humos y poder entenderse. Ahora, ¿eso es fácil? Pues no, pero es parte de lo que usted y yo tenemos y somos llamados a hacer. Ser pacificador, hermano, no es ir por la vida, como lo decíamos ahorita, con una actitud pasiva, una actitud apocada, así de que prefiero hacer como que no veo, para no verme involucrado y tener que tomar parte en ello. No, hermanos. El ser pacificador requiere esfuerzo, requiere estar ahí, hacer la paz. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de mediar situaciones entre dos que tienen conflictos, hermanos, sino procurar, y esto es lo importante, procurar el sumo bien de nuestro prójimo. Y déjeme decirle algo: no hay algo más que nosotros podamos procurar en la vida de dos personas que tienen conflictos que no tenga que ver con su eternidad. Porque mire, podemos hacer que siga la fiesta en paz, ¿verdad? Y este se pone de acuerdo con esta, o este se pone de acuerdo con aquel, pero siguen viviendo su vida como quieran. Y el día que se presenten delante del Señor, si ellos no se arrepintieron, si no hubo un pacificador que los guiara al Señor, de nada va a servir. Entonces, tiene un sentido el ser pacificador. ¿Sabe? Los pacificadores no son personas que se niegan a ir a la guerra. Y me estoy refiriendo en el sentido del conflicto, sino son personas que contribuyen, que están ahí de manera activa para buscar el bienestar de su prójimo, para buscar la armonía entre las personas, cuanto más si son de la familia de Dios. Yo les decía hoy a los hermanos en Monterrey, a ver, de los papás que estamos aquí, que tenemos más de 2 hijos, ¿no? Viene un hijo y te dice: papá, mi hermano me pegó. Ah, sí, bueno, agarre, ¿con qué te pegó? Me pegó con un palo. Bueno, agarre una escoba y regrésaselo. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Bueno, lo hacen tache, ¿verdad? No deben. Pero a veces en la iglesia eso hacemos. A veces entre los hermanos hay disputas, hay conflictos, y en lugar de fomentar el bien para nuestros prójimos, en lugar de reconciliar partes, ¿sí?, pareciera ser que les decimos: aquí están, como les dije ahorita, ¿no? ¿Para qué discutir si lo podemos arreglar a golpes?, dicen algunos. Entonces, el trabajo como pacificadores, hermanos, tiene que ir hacia buscar el bienestar de los demás. Segundo factor,
en cuanto a la relación que existe entre los pacificadores y la palabra de Dios o el Evangelio. Lo que se enseña o lo que se enseñó del Antiguo Testamento apuntaba a el Nuevo Testamento con la venida del Mesías. ¿Qué quiero decir con esto? Los judíos esperaban con ansias, ¿no?, la venida del Mesías, porque ellos decían que venía a reinar, ¿sí? Pero sobre todo ellos pensaban en que iban a ser liberados de sus opresores, del pueblo. Bueno, a lo largo de muchos años ellos también estuvieron en ese sentido con cierta oposición, pero esta esperanza que les daban los profetas, y es casi en todo el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas. Por ejemplo, yo tengo 3 escrituras, aquí hay muchas más, ¿sí? Pero estas 3 escrituras, solamente voy a leer una, las demás se las dicto para quienes toman nota. Una de ellas las 3 están en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Una está en Isaías 52:7, la otra está en Isaías 66, versos 12 y 13, y la que vamos a leer está en Isaías 26, capítulo 26, verso 1 al 3. Dice, acuérdense, estas escrituras hablan acerca de la paz que iba a traer el Mesías, ¿sí? Fíjense lo que dice Isaías capítulo 26, verso 3. Ese día se cantará esta canción en la tierra de Judá. Estoy leyendo palabra de Dios para todos. La salvación, ¿qué es lo que se va a cantar? Se va a cantar, la salvación es nuestra ciudad fuerte, es nuestra ciudad fuerte. Dios la protege con muros y antemuros. Verso 2. Abran las puertas y dejen entrar, escuche bien, ¿a quiénes? A la gente justa que no pierde su fe en Dios. A esta gente justa que no pierde su fe en Dios, dice el verso 3, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Como estas hay muchas, hermanos, escrituras. Les digo, estas son 3 muestras solamente. Pero cuando nosotros volteamos y vemos al Nuevo Testamento, vemos, por ejemplo, 3 situaciones que tienen que ver con la paz, con este tema que ahorita estamos tratando. La primera la vemos, y esta comúnmente la escuchamos en Navidad, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesús. Y ahí en Lucas capítulo 2, versos 13 y 14, cuando los ángeles llegan, ¿sí? Más bien cuando es el alumbramiento del Señor que nace, y dice que había un ángel, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. El ángel les estaba anunciando el nacimiento del Señor y se unió una inmensa multitud. Dice esta versión, nueva traducción viviente, los ejércitos celestiales, en Lucas 2, 13 y 14, que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y esta paz en el mundo, ¿cómo se ve? Como una ausencia de conflicto, ¿verdad? Siempre, y sobre todo en Navidad, ¡ay, paz! Los regalos, los buñuelos, el cafecito, ya los antojé, ¿verdad? Entonces, la gente puede tener una idea de paz, pero aquí, hermanos, Dios estaba instaurando, iniciando, ¿sí? Esa era de paz en la tierra por medio de Jesucristo. Ahora, una segunda muestra, ¿no? En el mismo Lucas, el mismo Evangelio de San Lucas, pero ahora en el capítulo 19, años después, 30 y tantos años después, vemos a un Jesucristo ahí, al borde o estando a la entrada de Jerusalén, ¿sí? Llorando por la tragedia de que su pueblo, él siendo el Mesías, no lo habían reconocido. Juan dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lucas 19, 41, 42 dice, al acercarse a Jerusalén,
Jesús vio la ciudad delante de él. Y dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo? Imagínense a Jesús llorando y diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, fíjense, Dios no fue a otro lugar, sino fue a Jerusalén, a una ciudad que a lo mejor muchos decían, ¿qué tiene esa ciudad? Habiendo ciudades más hermosas, ¿no? Bueno, aquí el Señor está diciendo, ¿cómo quisiera hoy que tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Esa revelación, hermanos, de esa paz que tiene que ver con el quitar nuestra rebelión y ahora poder presentarnos delante de Dios justos, ¿sí? No ante un Dios airado, sino ante un Dios lleno de misericordia, amor y gracia. Era justamente lo que Jesús les decía: a ustedes vine y les mostré lo que Dios quería con ustedes. ¿Y ustedes qué hicieron? Lo rechazaron. Hay mucha gente hoy en día, al ir en nosotros y mostrarles la paz, hablarles de esta paz, ¿sí? La desprecian, la desechan. Quiera Dios que también así nosotros lloremos por aquellos que de una u otra manera han despreciado ese anuncio de paz. Y la última circunstancia la vemos en Juan capítulo 14, donde Jesús les da su paz, o les habla acerca de la paz que Él tiene, que les va a dar a nosotros, que nos va a dar a nosotros como discípulos. Y aquí podemos ver al Mesías, a nuestro Señor Jesús, comunicándole a sus discípulos, pero si ustedes se dan cuenta, puntualiza algo muy, muy específico en este versículo. Dice, Juan capítulo 14, verso 27, Nueva Traducción Viviente: les dejo un regalo, dice el Señor, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo. Y esto es lo que el Señor estaba puntualizando, que el mundo no les puede dar, ni tampoco van a encontrar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El tercer factor en el cual, o a través del cual, nosotros vemos esa relación entre los pacificadores y la palabra de Dios, tiene que ver, hermanos, con que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de paz. Ya vimos los otros dos factores que tienen que ver con el significado de la palabra pacificador, que tiene que ver con reconciliador, con aquel que procura la paz. Segundo factor, que nos enseña cómo desde el Antiguo Testamento ya Dios vislumbraba, mostraba lo que era la paz, y en el Nuevo Testamento se manifiesta abiertamente por medio de Jesucristo. Y ahora este cuarto factor, vemos cómo el Señor Jesucristo, este tercero, vemos cómo el Señor Jesucristo es ejemplo de paz. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero bueno, las Escrituras así nos lo hacen ver, que Cristo siempre fue un ejemplo de una persona que rehusó emplear la violencia, aunque en algún momento volteó las mesas de los cambistas, ¿se acuerdan? Hizo un azote de cuerdas, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros revisamos de manera puntual ese pasaje en la Escritura, a la luz del contexto, nosotros podemos encontrar que Cristo no pecó, ¿sí? Más o menos, ¿ustedes cuándo creen que tuvieron conciencia de las cosas? ¿A qué edad? Yo, por ejemplo, recuerdo un suceso que a mí me cambió mucho, ¿verdad? Un suceso entre mis padres. Yo tenía escasos 2 años, 3 años. Y yo me recuerdo como si estuviera viendo un video. Cuando se lo platicé a mi mamá se asombró y dijo: ¿cómo tú tienes un bebé? Bueno, a mí me impactó. Pero, por ejemplo, ¿ustedes cuándo cuál es el recuerdo que más, así más pequeño viene a su mente, que le recuerda? ¿Qué edades? 4. ¿Quién da más? 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, mire,
Usted sabe que los judíos cada año iban a visitar, era una visita así, de manera religiosa a Jerusalén, ir y presentar la ofrenda, y ahí iba el joven Mesías, ¿verdad? Yo no sé desde cuándo él tenía esa conciencia, que se dio cuenta de ser niño y empezar a ver. A los 12 años dice que ya estaba discutiendo ahí con los maestros de la ley. Entonces, yo me imagino que Jesús, desde que tenía 5 o 6 años, ¿no?, decía: ¿por qué estos están estafando a nuestros hermanos? ¿Por qué estos cambistas siguen cambiando las monedas? Se las dan tan caras. ¿Por qué estos hermanos que vienen desde allá del rancho donde yo vengo, ¿sí?, con sus animalitos, no se los quieren aceptar, se los compran bien baratos y no se los venden bien caros? Año tras año tras año, Jesús vio esa injusticia. Llegó un momento que él no lo toleró. Y el celo, ¿sí?, el celo por su casa lo consumió. ¿Y qué hizo? Una suerte de cuerdas y se me van todos, ¿verdad? ¿Sí? Hoy se juzga mucho cuando uno señala a alguien que está lucrando con el Evangelio. Ellos estaban lucrando en ese momento. Eran como los enlazados del templo. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de paz. Jesús tenía el poder para llamar, ¿no?, a legiones de ángeles, ¿no?, y que detuvieran esa injusticia. Sin embargo, no lo hizo, porque el plan de Dios, la voluntad de Dios, era justamente que Él diera su vida por nosotros. Él sufrió por nosotros, dejando ese ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas, sus huellas, ¿verdad? Dice Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 21 al 23. Dice el verso 23: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga adecuado y justamente. Ese es su Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, hermanos, la razón principal por la que Cristo es llamado príncipe de paz no tiene que ver por esta cuestión de no violencia, sino por el hecho de que Él, al venir a instaurar su reino, su soberanía y la paz que Él iba a establecer, ya no iba a tener fin. Porque el fin, hermanos, de esta paz se consumará el día que estemos delante de su presencia, plena y totalmente, ¿sí? Ahora, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Este versículo es muy conocido. Dice Nueva Traducción Viviente en Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. ¿Gracias a qué? A lo que Jesucristo hizo. Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, obviamente nuestra fe tiene que obrar para creer, arrepentirnos y creer en Él. Dice: Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, el cual ahora permanecemos. Es una paz constante y esperamos con confianza y alegría participar de su gloria. A la luz de esta escritura, hermanos, y también, por ejemplo, para quienes toman nota, Efesios capítulo 2, versos 14 y 17, ¿sí?, donde dice Nueva Traducción Viviente: Cristo mismo nos ha traído la paz. Y ya esto ya lo estudiamos en la carta a los Efesios, que dice que de dos pueblos hizo uno. ¿Dónde lo hizo uno? Los reconcilió en la cruz con su muerte, ¿sí? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre y mujer, todos delante del Señor somos iguales, ¿sí? Y dice que por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Verso 15, la segunda parte, en Nueva Traducción Viviente, dice: hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos
uno, un nuevo pueblo en él. Verso 17 dice: Cristo les trajo, y aquí está el punto medular, hermanos, central del mensaje. De bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cristo les trajo las buenas nuevas de paz, tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca de Él. ¿Por qué digo que este es el punto medular o central en cuanto al mensaje? Porque mire, si queremos ser pacificadores, así como lo es Cristo, hay dos cosas que deben de abundar en nuestra vida y deben de ser visibles, deben de ser tangibles, deben de ser evidenciables o ser evidentes en nuestras vidas. El primero es que para ser pacificador, usted y yo debemos de buscar a los perdidos y anunciarles el Evangelio de la paz y de la reconciliación entre Dios y los hombres. Lucas capítulo 19, verso 10 dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y nosotros tenemos, hermanos, que ser ejemplo, o tenemos que tomar ese ejemplo del Señor e ir. Algunos de ustedes pueden decir: ¿sabe qué, pastor? Estoy harto de mi trabajo. Hay injusticias, hay fraudes. ¿Se acuerdan de este hermano que yo les decía que se quejaba amargamente porque su trabajo estaba llenándose de homosexuales? Y dijo: no, ya es una Sodoma y Gomorra, ya me quiero salir. Después se salió y puso su iglesia. Sí, ese era todo el asunto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios nos pone en un lugar con el propósito de que en ese lugar, y lo vamos a ver en un par de semanas más, seamos luz, seamos sal en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Pero la pregunta aquí que salta es: ¿qué tanto usted y yo compartimos del Señor? A nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, a nuestros vecinos. ¿Qué tanto? Y si queremos ser pacificadores y tener el ejemplo de Jesús, debemos de ir y buscarlos para ellos. Y a veces, hermanos, créanme, a veces ni siquiera tenemos que salir a buscarlos. Dios nos los trae, nos pone ahí, ¿sí? Para que nosotros les brindemos la palabra de Dios. El otro aspecto el otro aspecto fundamental en el cual tenemos que parecernos a nuestro Señor es que ahora que usted y yo gozamos de esta paz con el Señor, acuérdense, un día estábamos en las tinieblas, metidos en el fango, en el lodo, en la perdición, como usted quiere llamar, en las tinieblas totalmente. Y vino Cristo y nos tomó con mano poderosa. Y con su sangre nos lavó, nos limpió y nos trasladó, ¿sí?, de las tinieblas a la luz admirable. Y acá la luz admirable, ahora sí estamos todos contentos, ya no hay más condenación. Y hasta lo cantamos, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos que están allá todavía? Ensuciándose o muriendo en el pecado. Bueno, lo que dijimos ahorita, hay que ir a buscarlos. Pero ¿qué cuando Dios nos permite que salgan y ahora salen en la luz admirable como nosotros estamos hoy? Bueno, ahora los que estamos en esta luz admirable llamada iglesia, ¿sí?, Dios nos insta también, hermanos, a que con nuestras vidas contribuyamos a la paz dentro de la iglesia. Porque yo les pregunto, ¿la iglesia es el lugar donde abunda la paz? A veces hay muchos conflictos, hay rivalidades, hay intereses personales. Pero Dios nos llamó, hermanos, a la iglesia no a generar conflictos, sino a ser reconciliadores. Es cierto, habrá algunos que a lo mejor son inmaduros, van creciendo, pero van aprendiendo. Pero una vez que traemos corrección a sus vidas por medio, con misericordia y verdad, dice Proverbios, ¿verdad?, por medio de la palabra, con amor y por medio de la palabra de Dios, entonces ellos también deben de aprender a arreglar los conflictos, primero con su esposa, con su padre, con sus hijos,
en fin, con sus pares. Y si de repente aquí en la iglesia sucede algún problema así, bueno, también entre nosotros. Pero si alguno de ustedes tiene algún conflicto hoy en día con alguno de sus hermanos, con alguno de los que está aquí, o alguno en su casa, o su esposo, su esposa, qué sé yo, es un buen tiempo. Tienen que arreglar sus conflictos. A eso nos llamó el Señor, a ser pacificadores. No, hermano, pero pues me voy a meter en mayores problemas porque pues yo le voy a tener que decir en lo que él o ella está mal. Pues eso es eso, se trata de aquel que está mal, presentarlo delante de Dios para que algún día sea perfecto y viva en paz con Dios, que después él también, él o ella puedan ser pacificadores. ¿Está fácil? Pues no. ¿Cristo se la vio fácil en la cruz? No. Sin embargo, la gracia de Dios sobre él le permitió ir a la cruz y morir de manera obediente por usted y por mí. Porque hay quienes en la iglesia, hermanos, empieza a haber disputas, empieza a haber conflictos, hay gente que empieza a hablar de otro y luego tú abres tu oído y dices, ay, sí es cierto, fíjate, yo creo que el Señor nos está hablando porque yo también así lo veo. En lugar de parar y decir, ¿sabes qué? Si tienes un problema con la hermana, no me lo digas a mí, ve, díselo a ella. Hermana, venga, ella tiene algo contra usted. Así que si usted se acerca un día y me dice, oiga, pastor, y si el hermano ahí del que usted me está hablando anda cerca, yo le voy a hablar. ¿Para qué? Para que entre ustedes haya paz. No, hermano, pero traemos de un conflicto serio, pues por eso, hermano. Porque eso no debe de existir en la iglesia. ¿Sí? Por otra parte, hay hermanos justamente que ante este tipo de situaciones o de enemistades, ellos cierran brechas. ¿Sí? No permiten que la gente siga ahí, sino al contrario, ponen un alto y a través de la palabra de Dios ponen una corrección. Acuérdense, la palabra de Dios no solamente nos muestra nuestro pecado, sino nos dice cómo volver al estado original, ¿sí? A la corrección. Entonces, estos hermanos, inclusive hasta de las situaciones amargas, le ponen dulce, ¿verdad? Con esa sazón que da la gracia de Dios por medio de su palabra. Son hermanos que anhelan hacer la voluntad de Dios, hermanos que son pacificadores, ¿sí? Y que dentro de este plan divino que Dios ha establecido de que haya paz en la iglesia, ¿sí? Entre Dios y los hombres, ¿sí? También haya paz entre unos con otros, entre el hombre y su semejante y su prójimo. Pablo es lo que nos enseñó en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 5, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Filipenses capítulo 2, 3 al 8, en Nueva Traducción Viviente. Dice, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los de los demás. ¿Se acuerdan ahorita lo que yo les dije cuando estaban orando unos por otros? ¿Qué les dije? No, pues ya cuando terminen de orar, olvídense de la petición del hermano. Parte también del cuerpo de Cristo es estar ahí, ocuparnos, no solamente de nuestros intereses, sino de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, dice el verso 5. Ahora, el siguiente punto, hermanos, es ¿hasta dónde alcanza la paz con Dios? La manera en que nosotros procuramos la paz con Dios para otros es por medio, hermanos, de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma de poder hacerlo. Si usted quiere que alguien se reconcilie con Dios, si usted ve que alguien está perdido en sus pecados, créame que si usted le da sus mejores consejos y su experiencia de vida, no va a pasar nada. O podrá pasar un cambio, pero eso no lo va a sostener en su vida. Lo único que puede generar un cambio en nosotros es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el libro de los Salmos, es la que convierte el alma. ¿Sí? Entonces, así como reconciliamos a los hombres con Dios, de manera que usted y yo somos anunciados a proclamar el Evangelio de la paz mediante Jesús, por medio de Jesucristo. Mire, por ejemplo, la misión que tenían los apóstoles, ¿no? De ser pacificadores.
Mire cómo, por ejemplo, lo leímos ahorita al inicio, cuando estábamos antes de dar la bienvenida. Segundo a los Corintios capítulo 5, versos 18 al 20. Segundo a los Corintios 5, 18 al 20. Dice, nueva traducción viviente: todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Está hablando acerca de la salvación. Y Dios nos ha dado la tarea. Repita conmigo: Dios me ha dado una tarea. ¿Cuánto les gusta hacer tarea? Bueno, pues aunque no le guste, aunque no nos guste, pudiera decir alguien más, Dios nos ha dado una tarea. ¿Sabe usted cuál es esa tarea? La de reconciliar a la gente con Dios. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro servicio, esto es nuestro ministerio. Verso 19: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Verso 20: así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Lo vimos el miércoles, ¿se acuerdan? Perdón, el martes, cuando a los que vinieron, cuando un país envía un embajador a otro país, este embajador va en representación al país de origen y llega a un lugar llamado embajada, donde esa embajada es un pedazo de patria de donde usted viene. ¿Está de acuerdo? Usted está ahí y está usted en suelo mexicano. Pero si yo no sé, por ejemplo, si yo voy a ser embajador en Rusia y no sé hablar ruso, no voy a poder serlo, ¿verdad? Porque lo primero que tiene que hacer el embajador es saber el idioma donde va. Ahora, pero también es importante que de donde usted viene, obviamente usted conoce, obviamente usted domina el idioma, ¿no? En nuestro caso el español. Para nosotros como creyentes, la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. No somos de este mundo. Estamos como embajadores, fuimos enviados, y aquí está como que un poquito difícil de poder cuadrar, porque pues no hemos estado allá con el Señor, ¿no? Pero Él ya se fue a prepararnos morada, y Él dice que no estamos en este lugar, que este lugar no es nuestro mundo, sino es de donde nosotros vamos a ir, ¿sí? Entonces, si nosotros somos embajadores de Cristo, tenemos que hablar el idioma de Dios, y el idioma de Dios está basado ¿en dónde? En su palabra, en lo que Dios dice en su palabra. Entonces, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿A quién Dios hace el llamado? Así como Noé hizo el llamado por muchos años, décadas, ¿no? Y nadie escuchó. Bueno, a usted y a mí nos toca hoy en día hacer ese mismo llamado y anunciar a Jesús. ¿Nos van a escuchar? No lo sabemos. Pero Dios no nos llamó a predicar para que nos escuchen, sino a predicar para que ellos escuchen y ellos decidan si obedecen o no, si se vuelven a Dios o no. Por eso dice, hablemos en nombre de Cristo, o hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Amén. Entonces, mientras el hombre, hermano, no se arrepienta de su pecado, no se convierta al Dios vivo, no puede haber paz en su corazón. Dice Isaías 48, 22, no hay paz para los malvados, no hay paz. Pero el que ha sido reconciliado con Dios, ahora entra a formar parte de esta familia de la fe, de la familia de Dios, dice la Escritura, e inicia una nueva relación con Dios. No solamente con Dios, sino ahora con nuestros hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros hermanos que vienen por primera vez y que esperamos puedan seguir viniendo, y si en algún momento nos encontramos en algún otro tiempo o encontramos otros hermanos que de repente dejamos de ver, que pueda haber ese amor, ¿sí? Pero también esa identidad de ser iglesia y de ser hijos de Dios, de manera que esta reconciliación con Dios también trae una consecuencia a usted y a mí, que es la reconciliación con todos los santos. Ahora, escuche bien esto que le voy a decir. Quiero ir rápido, ya se me fue el tiempo, pero quiero que escuche esto. Cualquier actitud, hermanos, cualquier actitud o acción que lesione
que trastorne, que menoscabe la armonía del pueblo de Dios, es una clara desobediencia a esta bienaventuranza. Porque en toda congregación de los santos, hermanos, se debe respirar un ambiente de paz. Es tristísimo saber de lugares en donde la hermana tiene cosas contra aquella y las dos están alabando al Señor con las manos, pero no se pueden hablar, no se hablan. Pasan y hagan de cuenta que como si el ángel les hablara, ¿no? Por no decir otra cosa. Entonces todos, hermanos, debemos procurar siempre el bien de los demás. Y no debe haber cabida de rebeldía, de envidia, de contención, porque eso pertenece al mundo, hermanos, no a la iglesia. Romanos 14, 19 dice Pablo, por tanto procuremos que haya armonía en la iglesia, procuremos que haya. ¿De quién depende? De nosotros, ¿sí? Y tratemos, esto es lo importante también, de edificarnos unos a otros. Cuarto y último punto, con esto concluyo. En todas las bienaventuranzas anteriores, el cumplimiento de cada una de esas bienaventuranzas tenía su total cumplimiento, por llamarlo de alguna manera, cuando estuviéramos con Él. Y este no es la excepción. El verso 9 dice: bienaventurados, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, esta parte de bienaventurados, los que son pacificadores, tiene que ver con aquellos que son auténticos hijos de Dios. Ahora, quiero hacer mención de esto. No por ser pacificador, de manera automática se es hijo de Dios. Porque para poder ser pacificador, primero se tuvo que nacer de nuevo. Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, Él les dio el derecho, la potestad, dice Reina Valera, de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted y yo somos hijos de Dios, esta frase, ser hijos de Dios, cuando se dice hijo de, ¿recuerdan cuando de Jesús se decía, Él es el hijo de quién? De José. No, en lo natural, es el hijo de José, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, Josué, hijo de Nun. O sea, había una relación con el Padre. Bueno, ser llamados hijos de Dios habla acerca de nuestra naturaleza, la cual debe ser reflejada, la naturaleza de Dios en nosotros, una naturaleza divina, una naturaleza de alguien que ha nacido de nuevo. De manera que los pacificadores, como les decía ahorita, son llamados hijos de Dios y llegan a ser hijos de Dios no por ser, como dijimos ahorita, pacificadores, sino por haber nacido de nuevo, perdónenme, por haber nacido de nuevo, y ahora este llamado, este nombramiento, ¿sí?, se es dado por ser pacificadores, por ser alguien que primero nació de nuevo y que ahora que nació de nuevo, que tiene esa relación con Dios, que tiene esa paz con Dios, que tiene esta relación con los hermanos, que tiene esta paz con los hermanos, ahora va a ir, como decíamos hace rato, por aquellos que no lo tienen, para traerlos a la luz admirable, siendo Él un pacificador. De manera que al hacer la paz, usted y yo, como creyentes, nos manifestamos como eso, como hijos de Dios. Y Dios un día nos reconocerá a usted y a mí como personas que reflejamos ese parecido a nuestro Padre. En algunos casos, no quiero decir que en todos, ¿verdad? Hay quienes me dicen, oye, por ejemplo, uno de tus hijos, tiene ciertos movimientos que den cuenta que pareciera que te vemos a ti, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que ustedes y yo debemos demostrar de nuestro Padre. Que esos ciertos movimientos, permítanme decirlo así, nuestra vida, de testimonio de que somos sus hijos.
que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos, que todo lo que pensamos apunte a que Él es nuestro Padre. ¿Qué decimos cuando el niño es maldiciente, el niño es rebelde? Mira, ¿te acuerdas cómo era el papá? Ay, de tal palo, hijo de tigre, ¿verdad? Bueno, que de usted y de mí digan que somos hijos de Dios porque hacemos la obra de Dios, y somos también pacificadores. Finalizo con esta escritura en Romanos 8:23, que habla justamente de esto. El día en que usted y yo estemos ahí delante de Dios y el Señor nos reconozca totalmente, no quiere decir que Él no lo hace ahorita, pero eso será el cumplimiento donde podemos verle cara a cara. Romanos 8:23, Nueva Traducción Viviente. Escucha lo que dice: y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Eso es lo que le llaman las arras, ¿verdad? La garantía. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente, y escuche eso, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Aleluya. Eso será el cuerpo glorificado que el Señor nos dará como sus hijos. Bienaventurados los pacificadores, aquellos que aún en conflicto ellos entran y tratan de orientar nuestras vidas o las vidas de quienes tienen ese conflicto en primera instancia por el pecado hacia Dios, para reconciliar al hombre con Dios. Amén. Póngase de pie.